Entonces, el tema que les voy a dar el día de hoy se llama un Dios de locura que le imparte a sus hijos. Te la vuelvo a repetir: un Dios de locura que le imparte a sus hijos. Y si ahí puedes abrir tu Biblia en 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Y la Biblia dice lo siguiente. Ya lo tenemos. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Para él son ¿qué? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Te lo vuelvo a repetir. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y yo te quiero dar la definición de locura. Locura es algo incongruente, es algo que nosotros no podemos entender. Pero cuando nosotros realmente vivimos una vida en Cristo, una vida como cristianos, les decía hace rato, entonces es natural para nosotros las locuras de Dios, es decir, los milagros, los prodigios, las sanidades, etc. ¿Por qué? Porque a pesar de que es incongruente para las personas, para nosotros no lo es, porque debemos de vivir en una vida naturalmente sobrenatural. A veces cuando existe, por ejemplo, alguna enfermedad, diagnostican cáncer terminal, o te diagnostican alguna enfermedad, y lo que te dice el especialista o lo que te dice el doctor, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ya es algo que no puedes detener. Hay gente que le dan 3 meses, hay gente que le dan una semana, no sé, hay gente que le dan 1 año, 6 meses. Pero realmente, si por ejemplo esos especialistas, esos doctores se dan cuenta de los análisis y ven cómo Dios ha operado en sus vidas, dicen: esto es incongruente porque este análisis dice esto, pero tú estás de otra forma. El año pasado estábamos en un evento ahí en Reynosa, y fue un pastor que se llama John Peña, y había una mujer que en ese momento un misionero oró por ella. Ella tenía cáncer, tenía un tumor, y a lo mejor tenía sus estudios, pero dice que ella sintió como el Espíritu Santo quemó ese tumor, y se fue al día siguiente a hacer unos análisis, unos estudios, y resulta que ya absolutamente no tenía nada. Tenía el documento de cuando le dijeron que había tenido ese tumor, y tenía el documento donde decía lo contrario. Entonces parecía incongruente para los doctores, para los médicos, porque es un diagnóstico que se hizo, pero para Dios no hay imposibles, y esa es una vida de locura para las personas en lo natural. Pero nosotros debemos de entender que sí somos locos. ¿Por qué? Porque Jesús lo fue, Dios lo es. Entonces, ¿qué otra cosa habla acerca de la locura? Es algo que no es lógico, es algo que sobrepasa el pensamiento humano, que es lo que les decía, o es algo que puede ser muy exagerado para el ser humano, pero simplemente en ese momento, en ese vivir, en esa locura, nosotros podemos ver a Dios.
Ahora, yo te voy a dar algunas historias para que te des cuenta de que Dios está loco. Y no me vayas a malinterpretar por decir esto. Dios está loco porque, fíjate, ordenó a Moisés ir a Faraón para hacer cosas sobrenaturales como convertir el río en sangre, convertir la serpiente, perdón, el bastón en serpiente. Mandó a Moisés a ir y hacer o activar 10 plagas y el abrir el mar en dos. ¿Eso es algo natural? ¿Eso es algo que lo vemos muy seguido? Solamente no. Y Moisés era una persona tal cual como tú y como yo. Lo mandó también a poder echar un árbol, si ustedes recuerdan la historia, en un agua amarga que se convirtió en dulce. ¿Te recuerdan esa historia? Pasaron por el desierto, pasaron por el mar y de repente dice la historia que querían tomar agua, pero el agua que estaba ahí estaba amarga. Y dice que Moisés, Dios le indicó que echara un árbol y que con ese árbol iba a quedar dulce el agua, quedó dulce el agua. Pues también es algo que es totalmente loco, pero Dios le plació así. Vemos también a un Moisés golpeando la roca para que salga agua, para que sacie la sed del pueblo de Israel en el desierto. A un Moisés que al tener los brazos levantados por 2 personas, no sé si recuerdan esa historia, Dios les indica a Moisés que vayan a pelear contra los de Amalec. Y lo que pasa es que dice que cuando los brazos estaban levantados de Moisés, iba ganando el pueblo, pero cuando Moisés se cansaba y sus brazos empezaban a menguar, dice que el pueblo amalecita empezaba a ganar. Y dice que Hur y Aarón le levantaron los brazos y entonces ganaron la guerra. ¿Es algo lógico eso? Obviamente no. ¿Qué otra cosa? Podemos ver la historia de Noé al construir el arca, en un momento en el cual ni siquiera llovía. Y Dios le dijo: va a haber un diluvio, así que necesitas construir un arca, cuando todas las demás personas lo veían como loco. Solamente él y su familia estuvieron construyendo el arca y empezaron a agarrar animales, parejas de cada especie. Dime si no es algo loco. Y los metieron ahí al arca, y por esa obediencia fueron los únicos que sobrevivieron, por obedecer a Dios, por creerle a Dios, por la revelación que les había dado. También podemos ver el ejemplo de Gedeón, que ganó la batalla con 300 hombres que fueron elegidos en el momento en el cual tomaron agua, lamiendo el agua con las manos. Y dice, la palabra dice, que lama como perro el agua a esos que elige. Es algo loco. Pero esos 300 que fueron elegidos para humillarse de alguna forma, o con humildad ante Dios, esos 300 ganaron la guerra contra un pueblo, contra un ejército que parecían las langostas, que tenían innumerables camellos como la arena y la ribera del mar. Solo por creer, solo por actuar esa locura. Imagínate 300 hombres para derrotar a un ejército que parecían langostas. Si tú ves, las langostas llegan pero en millares, y de esa misma manera. Pero Dios les indicó: con esos 300 hombres van a ganar la guerra.
van a ganar esa guerra. Y entonces lo hicieron, pero porque actuaron en obediencia, porque creyeron las locuras que Dios les estaba dando, porque su poder se iba a ver reflejado a través de ellos, respaldándolos. Podemos ver también a un Josué y al pueblo de Israel derribando el muro de Jericó dando 6 vueltas cada día, una por día, y al 7º día dar 7 vueltas y de repente gritar, y esos muros cayeron. Imagínate, ¿no es loco? ¿No es loco que a través de esas 6 vueltas en 6 días y el 7º día, dando las 7 vueltas, y dijo Dios, griten con todas sus fuerzas, y a través de eso se va a derribar ese muro? ¿Qué pasaría el día de hoy si Dios nos indica hacer ese tipo de locuras? Y no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que es algo ilógico. ¿Qué otra historia más? Podemos ver a un general de alto rango como Amán siendo sanado, entrando a un río mugroso, a ser sumergido 7 veces para recibir sanidad porque tenía lepra. ¿Se recuerdan de esa historia? Dice que hasta se enojó Amán porque Eliseo dice, ni siquiera lo recibió, mandó a su criado y le dice, vete a remojar 7 veces al Jordán y entonces vas a ser sano. Y al principio se enojó, se enfureció y se fue, pero sus siervos le dijeron, ¿sabes qué? Vienes, o sea, por bien común, obedece al profeta, vas a ser sano. Y entonces ahí va y se echa una vez al río, se vuelve a remojar y dice no hay nada, se vuelve a remojar y no hay nada, se vuelve a remojar y así hasta 7 veces, y entonces recibe sanidad y la lepra se le va. Por obediencia a Dios, por creer esa locura de parte de Dios. Podemos ver a un Elías orando porque no lloviera, y en esos momentos dice la palabra que no llovió en 3 años y medio, y volvió a orar para que volviera a llover. Y sucedió. También Elías hizo descender fuego de los cielos para consumir el holocausto de 12 cántaros de agua, y que con ese fuego se consumiera el holocausto. No sé si recuerdan esa historia en Reyes 13, del capítulo 18, 19. Dice que estaban los profetas de Baal, y eran más que él solamente estaba solo. Y dice la palabra que dice, bueno, vamos a hacer un sacrificio. Ustedes van a hacer sus ritos, van a sacrificar lo que tengan que sacrificar a su Dios, y vamos a ver quién es el Dios realmente que respalda las cosas. Y entonces dice que empezaron a hacer sus sacrificios, empezaron a gritar, empezaron a moverse, dice que se empezaron a contar, y Elías simplemente se reía de ellos porque no pasaba absolutamente nada. Pero ¿qué fue lo que dice? Cuando le tocó a él, no solamente dijo, voy a hacer mi holocausto, sino que les dijo, pongan tantos cántaros, y échenle más agua, y échenle más agua. Y era algo ilógico que, teniendo tanta agua, ese lugar del holocausto pudiera ser consumido por un fuego. Pero dice que creyó, o sea, creyó en Dios, creyó en la locura que Dios sabía que iba a hacer. Y entonces cae fuego del cielo y empieza a consumir el holocausto, y dice que toda el agua se consumió.
unción. ¿Para qué? Para que los profetas de Baal y también el pueblo de Dios pudieran ver quién era el Dios realmente, para que se volvieran sus ojos a Dios. Las locuras que Dios hace es para que también las personas que no creen, las personas que no viven una relación con Él, que simplemente a lo mejor pueden decir, es que yo creo en Dios, pero realmente no vives una relación con Dios. Las señales, los milagros, los prodigios es para que tú puedas ser cautivado por el amor de Dios. Podemos ver a un Jesús que sanaba de formas extrañas. Díganme si no es algo extraño que agarrara a un ciego, que se lo jalara, que lo sacara de la ciudad. Y dice que agarró su saliva, escupió en el suelo, agarró el lodo y ese lodo se untó en los ojos. Dime si no es loco. Yo me imagino al ciego a lo mejor, ¿qué tal si en ese momento yo me pongo a pensar, ¿qué tal si hubiera estado enfermo Jesús? Y a lo mejor hasta problemas tenía, y de repente agarrar y escupir y empezar a hacer la tierrita con saliva. ¿Cuánto se dejaría hacer eso ahora? Si yo le dijera, puede ser sano, puede ser sano. A ver, ¿qué da más? Cuidado. ¿Lo recibirías? A veces Dios podría actuar de esa manera con locura, pero ¿sabes qué? A veces dirías, oh, ¿cómo crees? Y además, ¿qué tal si no te lavaste los dientes? Pero Jesús actuaba de esa manera. Los apóstoles actuaban de esa manera. Imagínate, locura que con la sombra de Pedro sanaban a las personas. Locura que con los pañuelos que se había limpiado Pablo, quién sabe cuánto sudor había tenido. Y dice que se los llevaban a sus casas y eran sanados por la unción que tenía Pablo, por la presencia de Dios que fluía en su vida. Pero nosotros a veces no queremos creer en Dios y en sus locuras. Todo esto que vemos son locuras que Dios hizo por medio de sus siervos para poder mostrar su poder al mundo y quién era Él realmente. Ahora, ¿cuántos estamos actuando con locura para que nos pueda usar Dios allá afuera? Yo les decía en la mañana, a veces decimos que somos cristianos naturales, somos cristianos normales. Yo les digo, los cristianos normales, si tú los ves en la Biblia, son los que estaban siendo seguidos por señales, milagros, prodigios, locuras, levantar a gente de la silla de ruedas. Bueno, en ese caso un poco. Pedro agarró y lo levantó y dijo, levántate. Pablo también hizo lo mismo. Pero ¿cuántas veces hemos dicho, yo no puedo ser usado por Dios porque soy un cristiano normal? Porque los cristianos normales somos los que activamos su poder, los que seguimos las locuras de Dios. Para tú podrías ser loco, para personas afuera podría ser loco el que agarres a una persona y que lo tomes de una silla de ruedas y le digas, levántate y anda. Y quizá no pase nada, pero ¿sabes qué? Si no lo intentas, si no persistes,
¿Cuándo vas a haber levantado una persona de silla de ruedas? Nunca, porque nunca lo has intentado. Yo quiero ser honesto contigo, ¿por qué? Porque yo sé que no va a ser la última vez que venga, pero yo quiero que esto de verdad sacuda tu vida para que tú puedas estar preparado para salir allá afuera e impartir el Evangelio con poder. Estábamos en Ciudad Juárez hace como un mes, más o menos un mes, o un poquito más. Estábamos orando ahí en la iglesia y yo no sabía que esa persona tenía polio, pero yo me acerqué y yo sentí la presencia de Dios que estaba fluyendo sobre su vida, y ella tenía una muleta puesta en la pared y otra muleta agarrándola así. Y yo le dije: el Espíritu Santo está fluyendo sobre tu vida. Vamos a hacer un acto de fe y levántate, yo te voy a agarrar. Y decía la persona: es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo. Y se bloqueó. Y yo sabía que el milagro podía suceder. Yo sentía que el milagro iba a suceder y que iba a poder caminar. Porque para ella era locura, después de tantos años, el poder estar de esa forma. Y se puso a llorar. Y yo no pude obligarla a ella a decir: ¿sabes qué? Porque también tiene que haber disposición en el corazón. Entonces, Dios nos llama a que nosotros podamos ejercer esa locura para que otras personas puedan ver su poder en el mundo y para que puedan ver quién es realmente. Porque si no, ¿qué diferencia hay entre la religión tradicional o entre otras religiones y que nosotros sigamos a Dios? Es que puedes seguir cualquier, y lo voy a decir así abiertamente, puedes servir a cualquier ídolo, puedes pedirle a cualquier ídolo, puedes pedirle a cualquier santo. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre los dioses de otras personas y el nuestro es que el nuestro tiene poder y lo pueden ver los demás. Pueden ver los demás. Si no, ¿qué diferencia tiene? Entonces nada más estoy viviendo una religión y no una relación. Estoy viviendo una vida natural, pero sin ser cristiano realmente. Por eso las personas, a los discípulos del Señor les decían, en el libro de Hechos dice: ahí vienen estos que trastornan el mundo. Porque ¿sabes qué? Trastornar quiere decir cambiar, quiere decir que hay como una especie de caos. De verdad, el día de ayer podíamos ver la presencia de Dios de una manera tan especial, tan poderosa, que no nos podíamos ni levantar, pero era porque estábamos siendo trastornados por Dios. Estamos tomando una identidad real en Dios. Estamos viendo que somos realmente hijos de Dios. Y ese poder que se manifestó el día de ayer y lo que se ha estado manifestando durante el domingo hasta este día, una semana llena de poder del Espíritu Santo, es para que tú puedas impartir ese poder a los demás. Es para que puedas impartir esa locura a los demás y que puedan decir: sí estoy loco, sí estoy loco, sí estoy loco, sí estoy loco, y levanto a las personas de las sillas de ruedas y se levantan. Sí estoy loco y voy y oro por los enfermos y sanan. Sí estoy loco y oro aún por los de cáncer terminal. Sí estoy loco y oro por los que tienen SIDA, por los que tienen algún otro problema, porque creo que Dios tiene poder para sanar.
¿Qué es lo que Dios tiene para poder hacer milagros? Somos locos por Cristo, locos por Cristo. Ahora, eso Dios decidió impartirlo, esa locura decidió impartirla con nosotros para que operemos en ella imitando lo que Él hace. En Juan 5:19, ¿qué es lo que dice? Juan 5:19. Juan 5:19. Juan 5:19 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Si eres realmente hijo de Dios, tú vas a imitar lo que hace el Padre. Si el Padre muestra misericordia por las personas, vas a mostrar misericordia. Si el Padre muestra compasión por las personas, tú vas a mostrar compasión, porque tú vas a ver o tú vas a imitar lo que Él hace. Y Jesús vino aquí a la tierra no solamente para darnos salvación, sino para mostrarnos quién es el Padre aquí en la tierra. Porque cuando vemos a Jesús, vemos al Padre reflejado en la tierra. Y si Jesús hizo cosas locas, sanando enfermos, Dios lo puede hacer a través de nosotros también. Si Jesús hizo cosas locas y multiplicó los panes, ¿por qué no podría orar porque Dios multiplique la comida y empiece a sobreabundar? Porque dice la Biblia: cosas mayores que estas que yo hice, ustedes harán. Pero a veces decimos: no, pero es que Jesús era Dios. Pero ¿sabes qué? Jesús también era hombre. Tenía tristeza también. Se desanimaba. Era humano como tú y como yo también. Comía. Y de esa misma forma nosotros podemos ser usados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo podemos imitar al Padre? ¿Cómo podemos imitar al Padre? Número uno es obedecer. Es decir, es hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Es obedecer y hacer lo que Dios dice que hagamos. Si Dios nos dice: ve y haz discípulos a las naciones, o ve y imparte el evangelio a todo el mundo. Dice: y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes, dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es poder de Dios, y eso es para mí, para mí. Dice: a todos los que creen, no al pastor, no al líder, no a Benny, no a Henry Baker, no a Randy Clark, a todos por igual. Pero si yo no busco el hacer eso me siga a mí, dice: esas señales siguen a los que creen. Pero dice: ve. No te está diciendo si quieres, si estás bien el día de hoy. Te está diciendo: ve, es una orden. A veces no queremos obedecer. ¿Y qué van a pensar de mí si no sana? ¿Y qué tal si oro por un enfermo y en lugar de
de que sane, se muere. Y créeme que a veces pasa así. Había una estudiante ahí en la escuela de misiones que estaba batallando un poco con orar por las personas o con su fe o con obedecer a Dios de esa forma. ¿Por qué? Porque en un momento en el cual ella dice, me contaba que tenía una amiga muy enferma y dice que ella oró por ella y oró creyendo, pero en lugar de sanar murió. Y a veces nosotros, cuando no vemos el resultado de nuestra oración, menguamos y no queremos volverlo a hacer. Pero si Dios te dice, ven, hazlo. Hazlo. Y Dios va a orar en tu vida. Pero para eso tienes que obedecer. Les dije, vemos a este Moisés que obedeció y fue respaldado por Dios durante todo el tiempo en el que él estuvo obedeciendo al Señor. Vimos a Noé, que fue respaldado y fue salvado por haber obedecido. Y esas personas eran como tú y como yo, seres humanos. A veces vemos a los personajes de la Biblia y pensamos que eran Superman o los sabios, ¿no? Pero no, eran como tú y como yo. Simplemente obedecían a Dios y el poder que venía de sus vidas, el poder de Dios que los respaldaba, es el que hacía las señales, es el que hacía los milagros, es el que hacía los prodigios. Y si tú ves y lees la historia en la Biblia, dice que, por ejemplo, Moisés, por esa obediencia a Dios, dice que los pueblos de otras naciones, de otros lugares le temían porque habían escuchado que había un Dios que había respaldado con plagas, que había destruido Egipto, que había un Dios que había abierto los mares a través de él. Si tú lees la historia, por eso también la Rahab, la ramera, dice que hospedó o que guardó a los espías que había mandado Josué. ¿Por qué? Porque dice, mi pueblo está temeroso por lo que tu Dios ha hecho. Las locuras de Dios necesitan ser ministradas afuera para que la gente pueda ver el poder de Dios a través de ti. A través de ti. A través de ti. Y yo te lo puedo decir, muchos evangelistas están muriendo, habiendo sido usados poderosamente por Dios. Grandes personas de fe están muriendo. Y yo te pregunto, cuando todos mueran, ¿quién se va a levantar para ser usado por Dios de esa manera? Yo puedo sentir la presencia de Dios. Y si te lo estoy diciendo es para que puedas reaccionar. Dios quiere levantar una generación diferente. Y créeme, yo quiero luchar por esa generación de locos por Dios. Una generación distinta, marcada por el fuego del Espíritu Santo. Una generación, como lo dice el libro de Joel, que cuando fuera derramado el Espíritu Santo sobre toda criatura, sobre todas las personas,
iban a ser usados niños, jóvenes para profetizar, ancianos, etcétera, para ver visiones, para ver sueños. Y no solamente eso, dice que los siervos también iban a poder ser usados por Dios. Y yo esa palabra de siervo, yo lo comparo con las personas que a veces hemos sido menospreciadas por ser levantadas por Dios, que hemos sido a lo mejor juzgadas y no han creído en nosotros, pero Dios está levantando una generación nueva. Y yo creo que Dios quiere levantar esa generación apasionada por Dios, niños siendo usados por Dios en liberación, en sanidad, en milagros, en señales, ancianos que a veces piensan que ya por sus fuerzas o porque lo rechazan ya no pueden ser usados por Dios. No, para mí no es eso. Para mí es que ellos puedan creer, jóvenes, ancianos, niños, adultos, que puedan ser siendo usados por Dios, pero porque obedecen la palabra, obedecen lo que ha dicho Dios que ellos son. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Habíamos hablado de obedecer. El número 2 es creer y no dudar. El número 2 es creer y no dudar. En Marcos 11:23. Marcos 11:23. Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, repite conmigo, no dudar, no dudar, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Te lo vuelvo a leer. Porque de cierto os digo que cualquiera, dice cualquier persona, cualquiera que dijere a este monte, quítate con autoridad y échate en el mar, y no dudar en su corazón, es decir, que tenga fe en su corazón. Dice, lo que Él dice que se haga, se hará. Yo les comentaba en la mañana sobre Pedro. Pedro es una persona súper aventada y a mí me gusta él, aunque está trabajado, porque a veces para las cuestiones de que Dios te use tienes que ser aventado. Yo les decía, Pedro fue el único de todos los 12 discípulos que pudo caminar sobre el mar. Pero hubo un problema con él. Empezó a caminar en lo sobrenatural, pero después dudó. ¿Cómo? Se cayó al mar. Se empezó a hundir. Y Dios lo que quiere en tu vida es que dejes de dudar de lo que Dios puede hacer a través de ti. Dios quiere que quites esa mentalidad de duda y empieces a operar en fe. Somos hijos de Dios que debemos de operar en lo sobrenatural. Si no operas en lo sobrenatural, entonces ¿qué diferencia hay entre cómo vivimos nosotros y cómo vive el mundo? ¿Qué diferencia hay si no hay poder? Si no hay algo sobrenatural, ¿qué diferencia hay entre las personas que dicen creer en Dios, pero realmente no están creyendo y están siguiendo una vida espiritual? Necesitamos dejar a un lado la duda y decir, ¿será que Dios me puede usar? Oye, estás leyendo la palabra, ¿qué es lo que dice la palabra? Yo les decía
El día de ayer les hablaba acerca de identidad. ¿Quién dice que Jesús que eres? ¿Quién dice que Jesús que eres? ¿Qué piensa Jesús de ti? Porque una identidad en Dios tiene que ver también con qué es la función que voy a generar. No quiere decir que mi identidad debe que ver con mi llamado. Mi identidad es ser hijo de Dios, y el llamado es el resultado de lo que yo soy en Dios. Porque muchos quieren el llamado porque dicen, si no, no soy nadie. Pero realmente nosotros somos todo cuando somos hijos de Dios. Y al momento en que nosotros decidimos activar nuestra fe, entonces sí, ya, siendo hijos de Dios, podemos cumplir con la función, el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Amén. Entonces, el creer es activar nuestra fe, es prenderle al interruptor. Activa el Espíritu Santo que hay dentro de ti. El Espíritu Santo no es nada más para que te dé vida. El Espíritu Santo es para que tú lo puedas tomar como una herramienta de poder para que se mueva en los demás. Les decía la definición de fe en la mañana que Dios me dio hace mucho tiempo, que la fe es creer lo que otros no creen que Dios puede hacer. Porque muchas veces hay gente que está a tu lado que cree más en lo que tú puedes, en lo que Dios puede hacer que tú mismo. O a veces tú crees más que la otra persona. Y desgraciadamente, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Unos pueden ser usados por Dios, otros no pueden ser usados por Dios, pero no es porque Dios no quiera que sean usados todos, sino porque no tienen la fe para activar lo que Dios ha colocado en sus vidas. La fe es el interruptor para activar los milagros, los prodigios y las sanidades de parte de Dios. Es como una explosión, ¿sí? El poder que habla Pablo, o el poder que habla el libro de Hechos, no solamente significa milagros, significa milagros, significa sanidad, significa muchas cosas en el griego. Entonces dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero eso se requiere activarlo. Dice que todos estaban reunidos en ese lugar, orando, mujeres, discípulos, orando constantemente. Yo creo que eran todos los días. Hasta que después de haber estado unánimes juntos, dicen que vino el día del Pentecostés y vino un derramamiento del Espíritu Santo para capacitar a la iglesia. Y todo lo que has estado viviendo, o todo lo que hemos estado viviendo en estos días, esa llenura del Espíritu Santo es para que tú la puedas buscar, no solamente en este lugar, sino en tu casa, todos los días, como un estilo de vida. Orar en lenguas constantemente. El poder buscar ese hablar para poder ser edificado. Porque ves cuando hubo ese poder de lo alto, Pedro se paró y con valentía, con denuedo, empezó a predicar la palabra de Dios. El Pedro inseguro, el Pedro que había llegado a Jesús, el Pedro atrabancado, Dios tocó su carácter. Dice que empezó a hacer un discurso. No recuerdo si eran 3,000 o 4,000 personas hasta que se convirtieron a través
de ese discurso. Pero era porque el Espíritu Santo se derramó y porque creyeron en lo que Dios les decía que buscaran. Le activaron el interruptor. Pero para esto tenemos que hacer a un lado nuestras dudas. Hazlas a un lado. Hazlas a un lado. Hazlas a un lado. Quita toda duda de tu mente y cree que Dios te puede usar. Dudar, fíjate, dudar es creer más lo que Satanás puede hacer que lo que Dios puede hacer. Es decir, es tener más fe en Él que en el Señor. Porque la duda siempre va a venir del enemigo. Entonces, si tú crees más en la duda, entonces lo que estás haciendo es creer más en lo que dice Satanás que en lo que dice Dios que puedes hacer. Yo te quiero dar un testimonio con relación a eso. Yo llevo 16 años de cristiano y al año de que yo me convertí, yo recibí una palabra de parte de Dios, una palabra profética. Y una de las cosas que decía esa palabra decía: hay fuego en ti. Pasaron años, pasaron alrededor de 10 años. Y Dios me llama para poder ir a misiones. Si yo acordarme de esa palabra, entonces yo me voy al estado de Guerrero durante un año y un mes. Pero en los primeros meses, yo me acuerdo de que había tenido esa palabra. Y unos hermanos que más adelante se convirtieron en pastores y que me ayudaron en la iglesia en Oaxaca, yo les pregunté: ¿acaso tienen el disco donde estaban las palabras proféticas? Y me dicen: sí, me lo prestaron. Lo empecé a ver y entonces cada vez que yo escuchaba la palabra me quebrantaba, y la escuchaba otra vez y me quebrantaba. Pero hay algo que a mí surgió una duda. Yo dije: Señor, ¿qué es esto de que hay fuego en mí? Porque en ese mismo año en el cual yo recibí esa palabra, fue un pastor que se llama Fernando Sosa. Si tú tienes tiempo de buscar, hay una parte en la cual está en la iglesia de un pastor que su apellido es Rodríguez, no recuerdo su nombre, pero tiene una iglesia muy grande en Colombia. Y Fernando Sosa es usado por Dios de una manera impresionante. Empieza a soplar por el micrófono y empiezan a caerse del Espíritu Santo. Empieza a fluir el vino, el gozo, empieza a haber electricidad en la presencia de Dios. Empiezan a haber cosas sobrenaturales muy locas, como las que han estado pasando aquí en estos días. Pero yo en ese momento yo había experimentado solamente el emborracharme de su presencia, quedé tirado en el suelo durante mucho tiempo. El gozo del Espíritu Santo vino sobre mí y no podía parar de reír. Mis brazos empezaron a llenar totalmente de polvo de oro. Yo me hacía así, no se me quitaba, parecía diamantina. Y yo tuve una experiencia poderosa con Dios en esos días que estuvo él y su pupilo que estaba ahí. Pero entonces yo no había escuchado nada acerca del fuego. Y en ese momento yo iba hacia Guerrero otra vez, de Cuernavaca a Guerrero, tenía que viajar en la noche. Entonces viajo en la noche y me voy con esa duda, con esa incógnita de decirle: Señor, ¿qué quiere decir que hay fuego en mí? ¿Qué quiere decir que hay fuego en mí? Y entonces yo normalmente cuando predico, yo suelo ministrar a las personas. Y entonces en ese momento me dice, termino de predicar y el Espíritu Santo me dice: ministra el fuego. Y así: ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? No sé ni
¿de qué me estás hablando? ¿Y qué tal si te desagrado? ¿Qué tal si no viene de ti esto? Y como que pasó la duda, pero me dice, cree y hazlo. Y era una iglesia pequeñita. Entonces empiezo a orar por los hermanos y digo, pues ¿cómo leo? Pues fuego, incéndialos. Y empezaban a temblar y empezaban a castañear sus dientes como si tuvieran frío y empezaban a sudar de una manera tan poderosa y caían en el suelo. Y yo me quedé, wow. Y nada más de repente los hermanos cuando se paraban me decían, hermano, ¿qué me hizo? De verdad sentía que me achicharraba por dentro. Y dije, órale, wow. Y entonces el Espíritu Santo me empezó a llevar a ministrar a las personas en el vino, se empezaban a emborrachar. El Espíritu Santo me empezaba a llevar a ministrar a las personas en gozo y empezaban a reírse. Hasta lo más loco que yo no lo había visto nunca, que me dice el Espíritu Santo, manda a traer a esa persona que está ahí, ese hermano. Y dice, llora porque vueltos de mi presencia lo toque. Y dije, pero si está bien loco. Y eso realmente viene de ti. Y dije, bueno, vamos a... Y empezaba a orar por la persona y empezaba a temblar. De repente como si hubiera agarrado un cable de electricidad y ¡pum! Como 1,5 metros de donde estaba salió volando. Y de repente me acuerdo de ese Fernando Sosa, ese pastor loco, y veo el video y empiezo a ver cómo en ese video empieza a decir, tócalos, empiezan a caer, y después empieza a decir, y ahora el suelo empieza a electrificar el suelo, el Espíritu Santo, y empezaban a temblar, y estaban en el suelo así. Yo decía, no estoy loco. No estoy loco. Bueno, sí estoy loco. Y después, hasta yo había visto las manifestaciones de dolores de parto a través del Espíritu Santo con ese pastor, yo los había visto y yo nunca he tenido como dudas de ese tipo de cosas. Pero no fue hasta que a mí me dieron dolores de parto de la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ministra a las personas así. Y yo no tenía conocimiento absolutamente nada de eso. Simplemente lo hacía en fe. Y le digo, ¿cómo lo hago? Y pues empezó a hablar del Espíritu Santo de cómo hacerlo. Y no es para todas las personas, sino para las personas que van a tener cosas espirituales o que Dios está poniendo una nueva visión en sus vidas, está injertando una nueva visión en sus vidas. Pero el chiste es que te digo, yo no sabía nada, pero decidí creerle a Dios. Y como le he decidido creer a Dios, he estado así durante 2 años, durante 6 años en los cuales Dios ha estado usando mi vida. Dios me pidió que me moviera a otro lugar y han sido 2 años y medio en el cual yo he podido viajar por varios estados de la República impartiendo el Espíritu Santo y las manifestaciones de sanidad interior, y Dios me ha abierto las puertas de un lugar para otro, pero porque decidí creerle y no dudar. Y hay algo que yo siempre les dije que esa palabra, bueno, esa frase salió desde que yo fui a la escuela como estaba, de misiones y de liderazgo en Reynosa. Yo les decía a los estudiantes, si yo puedo hacerlo, tú también lo puedes hacer. Si yo puedo, tú puedes. Si yo puedo, tú puedes. Y eso es lo mismo que les digo a ustedes. Si yo puedo ser usado por Dios, yo no tengo nada especial, soy igual que ustedes. Tengo carne, tengo hueso, voy al baño, como bastante.
Pero deja de dudar, porque te está diciendo alguien que pensaba que no iba a ser usado por Dios, que puede ser levantado de la misma forma que Él, porque yo no tengo nada de especial, simplemente tengo mi relación con Dios. Si me levanto temprano a orar a las 5 de la mañana, si tengo mi devocional, estaba contando ayer que es mi 6º año leyendo la Biblia en un año al menos, pero es porque decidí hacerlo. Es un estilo de vida cristiano. El que dice ser cristiano y deja su vida empolvando, pues quién sabe qué sea. Porque un hijo de Dios busca tener una relación con Dios constante, tanto en oración como en lectura de la palabra. Y entonces eso es lo que ayuda a que tú puedas ser usado por poder. Necesitas creer, pero también te necesita costar. Cuando vas a hacer una carrera, te cuesta. Le tienes que invertir tiempo, le tienes que invertir dinero, le tienes que invertir horas de sueño para no dormir, a veces no duermes. Carreras largas, a lo mejor como el doctor, que normalmente no duermen mucho, pero se esfuerzan. Pues, ¿por qué no nos esforzamos por Dios? Digo, ya me fui un poquito del tema, pero es importante que nosotros creamos en que Dios nos puede usar y que la duda la hagamos a un lado. Ahora, si creemos las locuras que Dios nos indica hacer, Dios será hecho, Dios lo hará en la tierra de una manera sobrenatural. Si nosotros creemos las locuras que Dios nos dice que hagamos, lo que va a pasar es que esas manifestaciones se van a mostrar en la tierra. El cielo va a bajar a la tierra y va a fluir a través de tu vida. Y el último, el punto número 3, utilizar la autoridad que Él nos ha dado. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Él te ha dado autoridad para abrir los cielos o para cerrarlos. Él te ha dado la autoridad para que tomes ese poder y lo actives sobre tu vida. Y la autoridad es una licencia que Dios te da para poder representar a Él en la tierra. ¿Cuántos tenemos licencia de manejo? Es una autoridad que nos dan para poder manejar, para poder tomar un carro. Si no la tenemos, entonces nos multan. Pero Dios nos ha dado esa autoridad para manejar el reino de Dios. Nos ha dado esa licencia para que podamos actuar y vivir de una forma sobrenatural. Pero está en ti tomarla o no tomarla. Toma esa licencia. Es como si tuvieras licencia y no manejaras. ¿Para qué te sirve la licencia? Para identificación nada más, pero Dios te llamó y me llamó a que esa licencia la utilicemos para ejercer su reino en la tierra. Entonces, Él nos mandó a hacer lo mismo que Él hacía. En Juan 17, 18, simplemente te lo voy a mencionar, pero dice en Juan 17, 18, dice: lo que yo hice aquí en la tierra, eso se lo encomiendo a ellos. Es una licencia. Eso que Él hacía nos los encomendó a nosotros.
para activarlo, para hacerlo. Él nos dio la autoridad para que nos sigan las señales, es decir, las locuras de Dios. Ya te lo mencioné, simplemente anótalo si quieres. Marcos 16, 17 al 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. Dice: ve y predica el evangelio a toda criatura. Dice: bautízalos. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, a los que creen. Si tú crees, si tú eres creyente, si tú eres cristiano, tienes que empezar a buscar que esas señales te sigan. Ahora, cuando obedecemos a Dios en las cosas locas que Él nos dice y nos indica, y lo hacemos con fe, entonces activamos esas señales, esos milagros, esos prodigios que bajan del cielo a la tierra y son realizados por ti y por mí. Es decir, son respaldados por Dios. Y la última porción que te quiero dar es Marcos 16, 20. Y con esto culmino. Marcos 16, 20. Y dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que les seguían. Amén. Entonces dice: y ellos saliendo, recibieron la indicación de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos salieron. Y es tiempo de que tú salgas de tu zona de confort. Es tiempo de que tú tomes esa autoridad. Es tiempo de que dejes de vivir en una iglesia de 4 paredes, una iglesia en la cual nada más vienes y te congregas. Es tiempo de que puedas salir y predicar el evangelio en todo lugar donde te pares. En todo lugar en donde te pares. Dice aquí: y predicaban en todas partes. En todas partes. En cada lugar donde vayas. Si vas en el metro, si vas en el autobús, si vas al mercado, si vas a cualquier lado, todo momento es tiempo para predicar la palabra de Dios, y para que no solamente sea predicada, sino que sea respaldada con señales, milagros, sanidades y prodigios. Para que el cielo baje a la tierra. Pero dice: en ese momento en el cual estaban ellos, salieron, predicaron por todas partes. Dice: el Señor les ayudó. El Señor les ayudó y confirmó el mensaje a través de milagros y de señales. Si no confirma Dios las cosas en tu vida, es porque no has salido de tu zona de confort. Ya recibiste de la presencia de Dios. Bueno, más bien, ya recibiste liberación, ya recibiste sanidad en tu corazón, ya Dios hizo cosas poderosas en tu vida, ya recibiste la presencia de Dios de unas maneras bien locas. Ahora toma ese poder y llévalo allá afuera para que sea respaldado por Dios. Para que sea respaldado por Él. Tómalo y no te canses de buscar, porque Dios quiere usar tu vida. Amén. ¿Por qué no te pones de pie?